reportaje completo que nos ha preparado nuestra compañera Berta. Ahora es momento, en Pongamos que hablo de Madrid, de saludar a nuestra compañera Marieta López. Hola Marieta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Pilar. Muy buenas tardes. Atención al tema que nos trae hoy Marieta. Vamos a hablar de la libertad de expresión. ¿Por qué? Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Muy complicado. Aquí tenemos todos los periódicos, revistas, libros, y no nos vamos a poner a leerlos, pero vamos a mencionar unos datos que han salido hoy y que la verdad es que yo creo que son bastante preocupantes, porque España se encuentra en el puesto número 36, Pilar, en cuanto a libertad de expresión, según el último informe de Reporteros Sin Fronteras. A mí me sorprende este dato. Yo no dudo de este dato, que seguramente habrán hecho los estudios pertinentes y hemos salido en ese puesto, pero sinceramente me pasa como a ti, me sorprende. Pues sí, porque yo creo que se puede hablar y mucho en nuestro periodismo de tanto los políticos, de prensa del corazón. Sin embargo, vamos a contrastar un poquito esta información, si te parece, con un profesor universitario. Él es Carlos Elías. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Carlos, eres profesor titular en la Carlos III, además has trabajado en El Mundo, en la agencia EFE, es decir, que tienes una amplia experiencia en medios de comunicación. ¿Cómo ves a España? Hombre, yo creo que es un país, si lo comparamos por ejemplo con los países anglosajones, pues no está al mismo nivel, pero si lo comparamos por ejemplo con los países latinoamericanos, yo siempre digo que aquí por lo menos los periodistas, excepto en algunas zonas muy específicas, pueden decir lo que quieran, pueden ser periodistas contra poder y no pasar nada. Eso por ejemplo en México, que es una potencia económica, a lo mejor hoy ha salido emergente por encima de nosotros, no está tan claro. Es más complicado. Pues también, Pilar, si te parece, vamos a ver unos comentarios de la nueva presidenta de la Asociación de Periodistas de Madrid. Ella es Magis Iglesias y nos ha dado unas recomendaciones muy interesantes para el mundo del periodismo. Vamos a escucharla. En los próximos días me propongo elaborar junto con la Junta Directiva unas directrices, unas recomendaciones, porque de otra manera no se puede uno dirigir obviamente a la Casa Real, sino recomendar desde la profesión lo que consideramos más apropiado para futuros eventos del mismo cariz. Si la Casa Real quiere evitar las ruedas de prensa, que es verdad que se producían multitudinarias dentro del cóctel, creo que hay otros mecanismos para hacerlo y no echarle la culpa siempre al periodista al que se le ha dado con las puertas en las narices. Este es el comentario que hacía Magis en relación a ese desfile militar, a esa parada militar que a muchos periodistas pues no se les permitió estar y que bueno, hubo bastantes discrepancias con este tema. Sí, este año es verdad que en esa fiesta pues digamos se limitó bastante, ¿no? La entrada de periodistas, hubo ahí unas normas que no habían existido hasta este año, no sabemos muy bien por qué. No sé si nuestro invitado tendrá alguna opinión al respecto. Hombre, yo creo que siempre hay que favorecer el acceso a los periodistas a todas los eventos informativos. El hecho de que no se favorezca, obviamente, yo creo que repercute negativamente no solamente en la información, sino incluso en la imagen de la Casa Real. A mí no me parece que sea algo positivo lo que han hecho. Porque ¿quién debería, Carlos, marcar esos límites para decir tú debes estar en este acto, tú no? Yo pienso que si el acto en realidad tiene interés informativo, y hay muchos actos de la Casa Real que no lo tienen, pero otros sí, y ese yo creo que lo tenía. Yo considero que, además, los periodistas siempre sabemos el criterio periodístico que es lo informativamente relevante, ¿no? Yo pienso que hay un consenso en general y me parece que tiene que haber un acuerdo entre las fuentes y los periodistas, que es lo que siempre ha habido. Ahí está el tan polémico decálogo de los periodistas sobre si se debe hacer una serie de puntos y dejar claro que se debe grabar, que no se debe grabar, que es derecho a la intimidad. Vamos a ver si os parece un comentario de Joaquín Vila, que es el director del Imparcial, que él tiene muy claro que no debe existir este decálogo. Yo estoy completamente en contra de un código deontológico para la profesión periodística. Yo creo que los periodistas son regir por la ley, es decir, que si agredimos debemos de ser penados por ello, pero la libertad de expresión no se le puede poner cortapisas y cualquier código deontológico que se pueda inventar uno, al final es para intentar que los periodistas no digan lo que a lo mejor quieren decir en algún momento determinado. Por lo tanto, yo creo que la ley es lo único que nos tiene que regular la profesión y si la incumplimos, pues naturalmente pues deberíamos de ser castigados por ello, pero de luego que los periodistas nos podamos hacer códigos deontológicos me parece que es un atentado a la libertad de expresión. Atentado a la libertad de expresión, muy duras esas palabras, ¿eh? Sí, hombre, yo creo que
Es cierto que nosotros venimos, bueno, no lo recordamos los que tenemos una edad, pero claro, venimos de una época dictatorial en donde efectivamente había una censura previa, una censura, yo siempre le digo a los alumnos, no es que tu medio no te deje escribir algo, no te deje publicar algo, sino que hay una ley externa, política, y hay alguien, un comisario o lo que sea, un responsable que te obliga, antes de emitir algo o de publicar algo, a supervisa eso, ¿no? Y claro, es una mala experiencia que vivimos y tenemos mucho miedo. Yo pienso que, y cuando además eso está regulado por los políticos, en general los políticos, la relación entre los políticos y el periodista siempre es muy compleja, muy difícil, porque el político quiere usar al periodista y el periodista en realidad lo que quiere es pues hacer de contrapoder para los desmanes, claro, los desmanes que puedan ocurrir. Carlos, y ya que estamos aquí tú y yo, dos periodistas que nos movemos por muchos sitios, vamos a hacerle un pequeño ejemplo a Pilar. Ella que es famosa, que es presentadora. Bueno. Limitadamente. ¿Qué te parecería, Pilar, si un día Carlos y yo te hacemos una fotografía desde la calle y tú estás en tu casa, tranquilamente en la piscina, por ejemplo, pues tomando muy mal, el sol? para que te voy a decir otra cosa, como parecerme me parece muy mal, eso de entrada. Ahora, luego ya podemos hablar efectivamente de dónde están los límites. Exactamente, porque hoy ha salido hace unos días una sentencia por la que a Isabel Pantoja se le dio la razón precisamente por este tema, porque ella estaba en su casa tranquilamente y unos la grabaron desde la pues está justo en el límite, ¿no? Aquí es donde surge principalmente la polémica. Ahí hay problema. Por un lado hay una serie de programas que a lo mejor invitan a, bueno, pues a gente que no son fuente periodística relevante, y por ejemplo nosotros tenemos una frontera clara. Cuando la fuente cobra, pues no es exactamente periodismo. Es decir, cuando nosotros tenemos un programa en donde la fuente, pues, yo pienso a lo mejor, la persona a lo mejor, pues haces una entrevista al presidente de gobierno, él no te cobra, ¿no? Entonces, cuando estos personajes cobran, ojo, porque ahí estamos hablando de espectáculo, eso por un lado. Y por otra parte, yo pienso que la intimidad, bueno, pues todo el mundo tiene derecho, no es noticia, excepto en determinados casos, ¿no? Siempre se pone el ejemplo, por ejemplo, de un político que está en contra del aborto y luego aborta, una política, por ejemplo, ¿no? O que, bueno, pues eso sí que es un dato interesante desde el punto de vista periodístico. Pero que esté en la piscina o que esté tranquilamente comiendo. Eso es cotilleo y bueno, ahí ya no nos metemos. Frenarlo un poquito, pero ¿no? claro, yo creo que no es trabajo de los periodistas hablar de cotilleo. Carlos, y a mí me gustaría que hoy hubiera estado aquí un periódico, concretamente la Gaceta de los Negocios, pero tenemos que decir que no está porque hoy no ha salido a la calle y el motivo principal ha sido, Pilar, pues que ha decidido reducir bastante su plantilla y hoy pues se han puesto de huelga. ¿Esto es algo que va a pasar en los próximos años? ¿Cómo está el mundo de y concretamente pues de los jóvenes, los becarios que están en todas las redacciones? Muy mal. Muy mal. Está muy mal. Yo creo que además en los últimos he detectado que va a peor, es decir, no sé si es una responsabilidad, puede ser incluso de las universidades, que estamos formando demasiada gente, mucha gente interesada en acceder. Nosotros tenemos una cosa que llamamos el efecto Leticia, después de la boda, después de la boda de doña Leticia con el príncipe, la nota media subió, depende de las facultades, pero subió casi punto y medio, casi 2 puntos en la facultad, la demanda que había por entrar en las facultades. Al margen de eso, es cierto que, bueno, pues hay muchísimos becarios, las empresas están trabajando muchas veces con becarios y luego pasa lo que decía Mark Twain, ¿no? Que a veces el periodismo es más divertido que no trabajar. Siempre digo, no hay una cajera de supermercado que trabaje gratis, sin embargo el periodismo es tan bonito que hay gente que lo hace, ¿no? Eso en otros países no ocurre y por ejemplo en los países anglosajones habitualmente, bueno, pues como vienen de otra titulación, pues la empresa los tiene que formar y si los forma ya no los quiere dejar salir, los cuida más, los ¿no? cuida más porque ha invertido en formarlos. Aquí en España no ocurre eso y yo lo que estoy viendo, al margen de la crisis, que obviamente va a haber una crisis de publicidad y los medios, excepto los medios públicos, pues todos los medios viven de la publicidad básicamente, pues si hay una reducción de la publicidad, pues hay una reducción de los... Sí, no nos esperan tiempos fáciles, no cabe duda, como en general a todas las empresas y
todos los sectores, pero no cabe duda que el de la prensa, especialmente la prensa, es decir, el periodismo escrito, yo creo que sí está sufriendo ya las consecuencias de la crisis económica. Antes de que pase alguna cosa grave, Pilar, si te parece, Carlos y yo nos vamos a quedar echando un vistazo a los periódicos de las revistas. Oye, el tema es apasionante, lo que pasa es que daría para mucho tiempo, así que otro día invitamos a Carlos otra vez. Bueno, se va por ahí ya no sé dónde, a Londres, ahora se va a Londres, pero le pillamos en otro momento para que nos cuente más cosas. Gracias, Marieta, gracias, Carlos. Muchas gracias. Nosotros seguimos adelante porque tenemos que acercarnos a la exposición.